No van a entrar si está el nombre de un teléfono, no van a entrar si no están con la foto de... Bueno, muchachos, vamos a empezar lo que viene a ser la clase. Vamos a ver lo que vendría a ser las ecuaciones de Maxwell. Sí, vamos a ver un poco de qué se trataría esto de las ecuaciones de Maxwell. Vamos a ver los principios que nos sirven en telecomunicaciones, ¿no? Las ecuaciones de Maxwell, bueno, son un conjunto de cuatro ecuaciones diferenciales parciales que junto a la ley de la fuerza de Lorentz y la ecuación de continuidad describen por completo los fenómenos electromagnéticos. Ahora, quiero que entiendan muy bien de que en un inicio algo interesante de estas ecuaciones fueron lo siguiente, de que fueron 20 ecuaciones en un inicio las ecuaciones de Maxwell. A nivel de telecomunicaciones se puede decir que solo usamos cuatro. Los físicos se dice que ya la han reducido a dos o incluso a una ecuación hoy en día, ¿no? Pero eso sea por las cuestiones que ellos tienen uso, ¿no? Y estas cuatro ecuaciones nos ayudan justamente a poder describir lo que es ya las tecnologías modernas, sea en electrónica, en telecomunicaciones, todo lo que tiene que ver con nuestra ingeniería, muchachos. ¿Sí? Entonces, digamos que esta propagación es una base conceptual para todas las tecnologías eléctricas, ópticas y de radio, incluida la generación de energía, comunicación inalámbrica, que es lo que más se dedica en general un ingeniero en telecomunicaciones, ¿no? Entonces, estas ecuaciones de Maxwell fueron un principio fundamental para poder desarrollar lo que viene a ser nuevas tecnologías. Esta es la gran obra en general que hizo lo que viene a ser Maxwell, lo que es Electricity and Magnetism. Sí, esta obra condujo entonces a estas ocho ecuaciones que nosotros tenemos aquí. Estas ecuaciones nos ayudaron justamente a poder desarrollar lo que viene a ser estas tecnologías nuevas, ¿no? Aquí tenemos nuevos conceptos como corriente de desplazamiento, que seguramente lo vieron en circuitos, la ecuación de fuerza magnética, fuerza que ya lo han visto en teoría electromagnética, la ley circuital de Ampère, que seguramente también lo vieron, fuerza de Lorentz, la de electricidad elástica, tal vez esta es nueva para ustedes, ley de Ohm, ley de Gauss, que ya es algo que ya han visto, y la ecuación de continuidad. Entonces, estas ocho ecuaciones fueron fundamentales, pero de estas ocho ecuaciones, digamos de que tiene algo que pareciera que Maxwell simplemente lo que hizo es juntar las ecuaciones de alguien más o los experimentos de alguien más, pero no es así. Maxwell lo que hizo es dar la parte matemática a todos los fenómenos que se iban describiendo. Por ejemplo, hubo un fenómeno en donde ya se hizo el primer enlace inalámbrico, ¿no? En donde se iba prácticamente queriendo transmitir desde un punto A hasta un punto B. Entonces, como se quería transmitir desde un punto A hasta un punto B, lo que se hizo es enviar corriente y ver que la corriente pase al otro punto. Y se veía ese tipo de cosas, ¿no? Se veía de que sí pasaba, pero no se lograba entender cómo. Y no sé, y sobre todo, no tenían lo que viene a ser los principios matemáticos detrás de ese experimento. Entonces, lo que hacía Maxwell es a esos experimentos darles los fundamentos físicos matemáticos para que pasen a ser ya unos principios, ¿no? Unos principios que vengan utilizados más adelante. Las ecuaciones de Maxwell que nosotros vamos a utilizar son las siguientes. Estas de aquí. Las ecuaciones de Maxwell, estas cuatro ecuaciones de Maxwell son las que en general nosotros vamos a utilizar, ¿sí? Son la primera ecuación de Maxwell que vendría a ser la ley de Gauss para el campo eléctrico, ¿sí? La ley de Gauss para el campo magnético, la ley de Faraday-Lenz y la ley de Ampère-Maxwell. Entonces, esas vienen a ser, ¿no?
Esas 4 ecuaciones son las que nosotros vamos a utilizar. No sé si tengan alguna pregunta. ¿Tienen alguna inquietud hasta aquí? Miren, estas 4 ecuaciones que nosotros tendríamos en esta parte de aquí, las vamos a ver en su forma diferencial y en su forma integral. Sí, la ley de Gauss para campo eléctrico, podemos observar en esta formulita de aquí, es cómo es que se produce el campo eléctrico, muchachos. El campo eléctrico viene formado por lo que vienen a ser las cargas eléctricas. Lo que se puede ver a través de la fórmula entonces es que mediante esto de aquí, la cantidad de líneas de campo eléctrico que pasarán por un determinado punto, ¿sí? Va a ser igual a la densidad de cargas, que viene a ser justamente ese simbolito que nosotros tenemos en esta parte de acá, muchachos. Tenemos la densidad de cargas sobre la permitividad eléctrica en el vacío, ¿sí? Entonces, ténganlo muy en cuenta eso. ¿Qué es la permitividad eléctrica en el vacío, muchachos? ¿A qué se refiere eso? ¿Qué es la permitividad eléctrica en el vacío? ¿Alguien? ¿Nadie? Pues vendría a ser una parte constante de la ecuación. Ya, pero ¿qué es? Miren, en general ustedes ya lo han visto, lo que viene a ser la permitividad, en lo que viene a ser en física o en electromagnetismo, esa constante se usa bastante, ¿sí? Es, digamos, una constante física que podría cuantificar la tendencia del material para ver la intensidad de campo eléctrico presente en el interno de dicho material. Prácticamente describiría el comportamiento de un material en presencia de un campo eléctrico. Y es por eso que es importante lo que viene a ser la permitividad. Cabe recalcar que la permitividad tenemos una fórmula que es de esta manera. Esta es la permitividad eléctrica y esta es igual a lo que vendría a ser la permitividad relativa eh, por la permitividad en el vacío. Sí. Entonces ahí tendríamos lo que viene a ser justamente la fórmula. ¿De acuerdo? Entonces, ténganlo en cuenta. Esta parte de aquí es fundamental y esta formulita chiquitita también es fundamental para poder resolver a veces los problemas. Entonces, ténganlo en cuenta. Entonces, fíjense, aquí estamos en una fórmula que tiene mucho sentido porque nos está diciendo que la densidad de cargas producirá lo que viene a ser un campo eléctrico. Aquí, en cambio, de esta forma integral, vamos a tener también una descripción muy similar. Podemos observar que una carga puntual en el espacio va a crear lo que viene a ser justamente un campo eléctrico. O nos está diciendo que las líneas de campo eléctrico que atraviesan lo que vendría a ser una superficie cerrada, en este caso, es igual a la densidad de carga, a la carga puntual que existiría o que la produce dicho campo eléctrico, sobre la permitividad del medio. Aquí, en cambio, tenemos lo que viene a ser que el campo magnético vendría a ser igual a cero. Pero esto en física no significa nada más que el cuerpo se encuentra en un estado, eh, miren, el hecho de que esté en cero, a nivel de física podemos decir que no significa que no exista el campo magnético, sino simplemente significa que el cuerpo está en equilibrio. ¿Y eso qué quiere decir? Pues bueno,
Yéndonos a los principios de magnetismo, podemos observar de que cuando, por ejemplo, teníamos un imán y tenemos la parte de aquí norte, la parte de acá sur, podemos observar que las líneas de campo magnético se generaban y terminaban en el mismo punto, es decir, terminaban en el mismo material. Y esto vendría a ser las líneas de campo magnético, viajaban siempre de polo norte a polo sur. Este era lo que viene a ser el magnetismo, ¿sí? Entonces, eso es lo que tengan muy en cuenta. Luego tenemos la ley de Faraday-Lenz, en donde estas dos son las más importantes. Estas dos ecuaciones de aquí son las que tienen que tener en cuenta y son las más importantes. Ojo con estas dos ecuaciones, ya que estas son las que vamos a utilizar. Aquí miren lo que nos dice. Nos está diciendo de que el campo magnético variante en el tiempo producirá un campo eléctrico, mientras que un campo eléctrico variante en el tiempo producirá lo que viene a ser un campo magnético. ¿De acuerdo? Entonces, ahí podemos observar justamente cómo es que funcionan o por qué son importantes lo que vienen a ser estas ecuaciones de Maxwell. Miren, nos está diciendo en la primera ecuación debido a que se produce un campo eléctrico. En la segunda ecuación nos está diciendo cómo es que funciona el campo magnético. Luego nos está diciendo que el campo magnético variante en el tiempo producirá un campo eléctrico. Y luego nos dice un campo eléctrico variante en el tiempo producirá un campo magnético. Es decir, ya sabemos en este momento cómo es que las ondas se van a producir cada una, ¿sí? Entonces, en ese sentido, es lo que presten mucha atención. Esta diapositiva de aquí, cópienla, les voy a dar unos 5 minutos, cópienla, les revisaré la próxima clase, cópienla en su cuaderno, en una hoja, como ustedes quieran, ¿no? Pero cópienlo ahí.
Ya, muchachos, ya copiaron. Un Ya. rato más, ingeniero, por favor. Buenos días, ingeniero. Sí, ya copiamos. Buenos días, ya copiamos y de paso le tomamos captura también. Aparte hay un ¿No? compañero que dice que si lo puede dejar ingresar. Nadie
hay nadie en la sala de espera, la verdad. Y no, solo cópienlo. La próxima clase les voy a revisar o tal vez al final de la clase les diga que suba. Solo cópienlo por el momento. A ver, bueno, vamos a continuar. Tal como ven, ahora vamos a ver las ecuaciones de Maxwell en su forma diferencial. Y lo que podemos apreciar es que nos dice lo siguiente. Observen la fórmula. La cantidad de líneas que pasarán por un determinado punto viene a ser igual a lo que viene a ser la densidad de cargas, que son las que generan el campo eléctrico. Recuerden que las cargas eléctricas generan el campo eléctrico sobre la permitividad en el medio, en este caso en el vacío. ¿Sí? Entonces, solo viendo la fórmula, nosotros pudiéramos hacer lo que viene a ser justamente una descripción de lo que es, ¿no? Recuerden que en general las cargas eran estas, ¿no? Eran representadas de esta manera. Me supongo que sí también les enseñaron. Por ejemplo, aquí tenemos una carga positiva y se realizaba el estudio cuando esta está en estado de reposo, es decir, está estática. Cuando era estática la carga, ahí generaba en el espacio lo que viene a ser un campo eléctrico. Entonces, el conjunto de cargas generará digamos, una densidad de campo eléctrico que pasarán por un determinado punto. Entonces, a eso se refiere esta fórmula en forma diferencial. Luego tenemos lo que viene a ser ya nuestra segunda formulita, lo que es la cantidad de líneas de campo magnético que pasarán por un determinado punto es igual a cero. Recordando siempre que la diferencia de campo magnético cuando es igual a cero indica que el proceso en el cual las líneas de campo magnético que pasan por un determinado punto se originan y terminan en el mismo punto. Es lo que les explicaba, ¿no? Tenemos un imán, que es como por lo general se explican las líneas de campo magnético. Tenemos un imán, el polo norte en esta parte, el polo sur acá abajo, y en esto sabemos de que van así las líneas de campo magnético. Viajan de polo norte a polo sur, pero se originan y terminan en el mismo punto. Entonces, a eso se refiere esta forma. Y aquí viene algo más importante. Nos dice que un campo magnético, ¿sí?, variable en el tiempo, producirá un campo eléctrico. Y este simbolito de aquí viene a ser por la ley de Lenz. ¿Quién me dice qué cosa era la ley de Lenz, muchachos? ¿Qué significaba la ley de Lenz? A ver, recuerden que estoy calificando. Recuerden que todo esto es actuaciones. Pueden mandar mensajes directos como pueden prender el micrófono y actuar, ¿no? La ley de Lenz era que la corriente inducida en un circuito se oponía al cambio de flujo magnético. ¿Ya? Muy bien. Muy bien. ¿Alguien más? La ley de Lenz se opone al flujo del paso de la corriente. Ya. Ya. Muy bien. También genera un campo magnético que se opone también al campo original. Pues que la ley de Lenz también tiene que ver con dependencia al tiempo. Ya. Muy bien. Muy bien, muchachos. Ya, entonces veo que tienen muy claro de qué se trata. Y bueno, sí va eso, ¿no?
Luego tenemos lo que viene a ser ahora el campo eléctrico. Miren, acá generaba es un campo magnético. En cambio acá lo que genera es un campo eléctrico variante en el tiempo, genera un campo magnético. Esa es la diferencia de la cuarta ecuación, que es la ecuación de Ampère-Maxwell. Y además tiene una corriente estacionaria, este simbolito de J, que es la corriente estacionaria. Recordemos en general que el campo magnético también se genera por el movimiento de cargas. Y el movimiento de cargas, ¿qué cosa era? Es una corriente. Entonces es por eso de que generaríamos lo que viene a ser un campo magnético. Y aquí tenemos entonces las cuatro ecuaciones de Maxwell en su forma diferencial. Ahora, como un proceso matemático que se suele realizar, que creo que está por demás de explicarlos, ya que hay ciertas teorías que seguramente no sabrán ustedes. Con este proceso que tenemos en esta parte de aquí, donde se toman los integrales en ambas partes, ¿sí? Con un rotacional y con un contorno de línea y se aplica un teorema de Stokes, entonces con todo ese proceso matemático que tenemos en esta parte de aquí, llegamos a estas cuatro ecuaciones en su forma integral. ¿Sí? Copien, de igual manera, copien estas cuatro ecuaciones en su forma integral.
A ver, muchachos, ¿cómo van? ¿Ya? ¿Está copiado? Un momento, ingeniero.
Ya, muchachos, bueno, vamos a continuar mientras ustedes siguen copiando. Quisiera que presten atención. Miren ahora cómo nos está diciendo el flujo neto de campo eléctrico. ¿Qué quiere decir esto de flujo neto de campo eléctrico? Pues no quiere decir nada más que lo siguiente, es decir, nosotros vamos a tener líneas de campo eléctrico, ¿sí? Que van a estar atravesando lo que viene a ser una superficie, ¿sí? Pero una superficie de tipo cerrada, muchachos. Entonces, van a atravesar lo que vienen a ser justamente estas líneas de campo eléctrico, dicha superficie cerrada. Entonces, el flujo, que vendría a ser ya el conjunto de líneas de campo eléctrico que atraviesa una superficie cerrada, es igual a la carga neta contenida en dicha superficie dividida para la permitividad en este medio. En este caso, viene a ser justamente la permitividad en el vacío. De la misma manera, el flujo neto de campo magnético a través de una superficie cerrada, ojo, es por eso que tenemos lo que viene a ser este integral, muchachos. Estamos hablando de que es una integral en general de superficie y aparte de ello, también es una integral cerrada, ¿no? Entonces el flujo neto de campo magnético a través de una superficie cerrada vendría a ser igual a cero. Ahora, quiero que denoten lo que viene a ser cómo es el símbolo de flujo de campo magnético y también cómo están estas derivadas. Si recuerdan, las anteriores teníamos un simbolito diferente. Si se fijaron o si copiaron bien, ¿cómo era la D? ¿La D era más curvada o era recta, muchachos? ¿Cómo era la D en la anterior, en las ecuaciones de Maxwell en su forma diferencial? Era más curvada. Más curvada. ¿Y eso qué significa, muchachos? ¿Qué tipo de derivadas son esas? Parciales. Muy bien. Entonces, fíjense, ahora sí tenemos las derivadas, ¿sí? Tenemos la derivada del flujo de campo magnético, en este caso, variante en el tiempo, que producirá un campo eléctrico, ¿no? Asimismo, aquí tenemos ya el flujo de campo eléctrico variante en el tiempo, que producirá un campo magnético con su respectiva corriente, ¿sí? Entonces, como ven, se parece bastante lo que vienen a ser justamente estas ecuaciones de Maxwell. Pero algo que quiero que denoten es de que si nosotros tenemos un campo magnético, hasta ahora hemos visto que si nosotros tenemos un campo magnético que va variando en el tiempo, es decir, tendríamos un campo de este estilo nosotros. Tenemos un campo eléctrico. Y este campo eléctrico va a generar un campo magnético, ¿sí? Y este campo magnético generará un campo eléctrico. Y este campo eléctrico volverá a generar un campo magnético. Y entonces así es como se va produciendo lo que viene a ser una onda electromagnética, una onda unificada, muchachos. Esa es una de las cosas que tendríamos que tener en cuenta. De que justo tenemos ya dos ecuaciones, la tercera y cuarta ecuación de Maxwell, en la que el campo eléctrico variante en el tiempo genera un campo magnético y mientras que el campo magnético variante en el tiempo generará un campo eléctrico. ¿Sí? Entonces, en resumen, muchachos, la ley de Gauss nos indica que las fuentes de campo eléctrico vienen a ser las cargas. Ojo con esto de aquí, no existen lo que nosotros, no existen cargas magnéticas, no existen las cargas magnéticas. La ley de Faraday-Lenz y la ley de Ampère-Maxwell nos indica básicamente que un campo magnético variante en el tiempo genera un eléctrico y mientras que un campo eléctrico variante en el tiempo generará un campo magnético. Eso es lo que vendría a ser como resumen de las cuatro ecuaciones de Maxwell. Es decir, sabemos cómo se produce el campo eléctrico y el campo magnético y sabemos ya que dos ecuaciones nos ayudarán justamente a ver cómo van de la mano el campo eléctrico y el campo magnético. Pero muy bien, ahora ya sabemos que se produce, pero no sabemos todavía cómo representar matemáticamente algo. Y entonces vamos a ver algo interesante, lo que vendría a ser una ecuación de onda. Pero antes de ver ecuación de onda, muchachos, tenemos que ver qué es una onda, ¿sí?
tenemos que ver qué es una onda. Se entiende por onda la representación tanto de la emisión de una sola punta y la colección de ondas desde todos los puntos en la fuente, ¿sí? Digamos que vamos a ver prácticamente lo que vendría a ser algo como esto de aquí. Este es el gráfico que nosotros vamos a estudiar en esta parte de aquí. Lo que quiero que estés notando es algo interesante y es algo que ustedes tienen que saber. Es una preguntita que siempre les voy a hacer, tal vez en el examen, y es esto de aquí. Fíjense cómo el campo eléctrico, ¿sí?, forma 90 grados con el campo magnético y estos dos forman 90 grados con esta flechita roja, es decir, hacia dónde se está yendo. Y eso no es nada más que el principio de propagación. Ojo, el principio de propagación nos dice que el campo eléctrico debe ser perpendicular al campo magnético y estos dos deben ser perpendiculares a la dirección de propagación. ¿Sí? Vuelvo y repito, ¿cuál es el principio de propagación? El campo eléctrico es perpendicular al campo magnético y estos dos deben ser perpendiculares a la dirección de propagación. ¿Pero qué quiere decir esto? Quiere decir que el campo eléctrico tiene que formar 90 grados con el campo magnético, ¿sí? Y podemos observar claramente que sí lo hace. Y también que el campo eléctrico debe formar 90 grados con la dirección de propagación. Y vemos que también lo hace. Y también que este campo magnético de aquí debe formar los 90 grados con la dirección de propagación. Entonces, vemos que así lo hace. Y aquí podemos ir viendo cómo en esta gráfica de aquí, en la gráfica B, fíjense cómo las flechitas que están en tomate, que vienen a ser estas de acá, ¿sí? Estas flechas que están en tomate, pues podemos ir viendo estas flechitas que están aquí, que están en 90 grados con las flechitas verdes que serían el campo magnético, ¿sí? Entonces ahí podemos ir viendo que son proporcionales y que también forman los 90 grados y que están formando 90 grados con la dirección de propagación que en este caso la tenemos como X. Muy bien, para poder demostrar las ecuaciones de onda, lo primero que haremos es tomar lo que viene a ser esta ecuación, la tercera ecuación de Maxwell, muchachos. Cogemos la tercera ecuación de Maxwell, en donde vemos que el flujo de campo magnético variante en el tiempo producirá el campo eléctrico y el menos es por la ley de Lenz. Entonces, lo que les pido es copien esta partecita de aquí, que desde este punto va a empezar una pregunta de lo que vendría a ser de una prueba que yo les tomaré. La demostración de la ecuación de onda. Para esto, entonces, empezamos desde aquí. Copien esta parte y me avisan cuando la hayan copiado. Ojo, solo las gráficas, ¿no? Las gráficas y la fórmula, nada más. Me avisan cuando ya lo hayan terminado.
Ya, muchachos. ¿Ya? Bueno, continuemos. Estas son las gráficas importantes para poder deducir lo que viene a ser la ecuación de onda. Si ustedes se están fijando, nosotros entonces vamos a tener lo que es un campo eléctrico que está propagándose, que está oscilando, perdón, en el eje Y, pero se está propagando en el eje X. Asimismo, tenemos un campo magnético que está oscilando en Z, pero se está propagando en X. Ojo, vuelvo y repito con las palabras. Oscilar significa que está aquí en y propagarse es hacia dónde se está yendo, es decir, se está yendo en X. Como ven, aquí tenemos la primera componente de lo que viene a ser del campo eléctrico, es decir, aquí estaría, ¿sí? En esta parte de acá. Y luego tenemos esta componente de acá que se ha desplazado un pequeño diferencial, en este caso un diferencial de X, ¿sí? Entonces, decimos de que está oscilando en Y, pero está propagándose en X. Asimismo, el campo magnético, fíjense, está oscilando en Z, pero se está propagando en X. En un instante, cuando la onda plana se mueve, entonces en lo que viene a ser justamente en X positiva a través de una trayectoria rectangular, tenemos un ancho, un pequeño diferencial de X, que es un, digamos que es muy, muy pequeño, pero los diferenciales nos sirven para poder visualizar de manera educativa. Entonces ahí tenemos lo que viene a ser la formación justamente de un plano en X y Y, de lo que vendría a ser para el campo eléctrico. Podemos observar que en primera instancia el campo eléctrico es E y luego tenemos el campo eléctrico más el diferencial de campo eléctrico. Esta variación da origen a un campo magnético que vendría a ser esto de acá, muchachos. ¿Sí? Este campo magnético variable también en el tiempo. De la misma manera, tendríamos ahora un campo magnético variable. Fíjense, está oscilando en Z y asimismo se está propagando en X y está generando un campo eléctrico que estaría en Y. Copien estas dos grafiquitas porque estas dos gráficas van a ser las que nos ayuden a poder demostrar la ecuación de onda. ¿Sí?
Bueno, muchachos, para continuar, ya lo copiaron, ¿verdad? Sí, 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 Bueno, ingeniero. miren, ahora sí, continuando con todo esto, prácticamente tendríamos lo siguiente. Tenemos de que nosotros entonces vamos a tener la primera figura para poder demostrar una parte de la ecuación. En esta figura es lo que quiero que se fijen, ¿no? Supongámonos entonces que una onda electromagnética va a viajar en la dirección X. Ojo, vamos a propagarnos en el eje X. Es decir, tendríamos el campo eléctrico que estaría oscilando en lo que viene a ser la dirección Y y tenemos que va a generar un campo magnético en la dirección Z, pero todos son positivos, ¿no? Estamos en la dirección Z positiva y en la dirección Y positiva. Consideremos este rectángulo que nosotros tenemos en esta parte de aquí. ¿Sí? Vamos a considerar un rectángulo que se está formando. ¿Cómo lo están viendo aquí? Tenemos un ancho que va a ser de X y tenemos un alto que va a ser L, en este caso de aquí, que va a estar en el plano XY. Es decir, vamos a tener este triangulito en este plano XY, tal como lo ven en la figura, ¿no? Entonces, aplicar primero, tal como dice aquí, vamos a aplicar en primera instancia la ley de Faraday para evaluar lo que viene a ser esta integral que nosotros tenemos, E punto ds. Es decir, las líneas de campo eléctrico que estarán atravesando una superficie. Acabamos de ver las aportaciones de lo alto y de lo bajo que nosotros podríamos tener. Fíjense muy bien cómo estaría en esta parte lo que vienen a ser la dirección de cada uno de los vectores. ¿Sí? Y por lo tanto, el campo eléctrico en el lado derecho nos está diciendo que quedaría de la siguiente manera. Si ustedes se fijan, en primera instancia tenemos E de X, que viene a ser solo el campo eléctrico que se estaría moviendo aquí. Este sería E de X. Luego este de acá sería E de X más el diferencial de E. Es decir, este diferencial de E es el campo eléctrico que se supo mover en un pequeño diferencial de X y en el tiempo. Por lo tanto, nosotros podemos expresar de la siguiente manera. Esto nos quedaría igual a E de X más T por el campo eléctrico variante en el espacio. Esto se podría expresar como esta ecuación de aquí, que ustedes están viendo, donde E de X de T es el campo en el lado izquierdo, es decir, este que tendríamos en esta figura de acá. Entonces resolvemos, muchachos. Resolvemos lo que viene a ser la parte izquierda de la ecuación y la integral nos quedaría lo siguiente. Nos quedaría L por el diferencial del campo eléctrico en el espacio por dx. ¿Sí? Por lo que viene a ser justamente eso. Entonces ya tenemos nuestro primer resultado, lo que viene a ser L, el diferencial de dx por dx. Recuerden, estamos resolviendo la parte izquierda de la ecuación de Maxwell. Nos falta resolver la parte derecha, donde está la igualdad, ¿no? En donde ustedes veían esta integral, ¿a qué era igual, muchachos? En ecuación de Maxwell. ¿A qué era igual esto? Yo les dije que copien. Ustedes se fijan, esta integral, lo que estamos resolviendo es esta integral de acá. ¿Sí? Esta integral de acá, estamos primero viendo a qué es igual esta integral y luego veremos a qué es igual toda esta parte de acá. Una vez que obtenemos el resultado, digamos en este caso A, igualaremos al resultado B y de ahí obtendremos una ecuación. ¿Sí? Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, miren, acabamos de encontrar lo que viene a ser ya la integral. Ahora, muy bien, encontremos el lado derecho de esa ecuación de Maxwell. Ya que el campo magnético está en una dirección Z, tal como lo hemos visto, entonces el flujo de campo magnético nos quedaría que es igual a B por L por dx. ¿Sí? Siempre suponiendo que dx viene a ser esa parte pequeña, ¿no? Entonces nos quedaría lo siguiente. Planteamos la ecuación, nos queda que es igual a L por dx y por el diferencial del campo magnético con respecto al tiempo, ya no con respecto a lo que viene a ser la posición. Entonces nos quedaría esta ecuación de acá.
Y ahora, resolviendo, más bien dicho, igualando los dos resultados que hemos obtenido, es decir, el de la primera ecuación y este de acá, nos queda esta ecuación de acá. Y esto es lo importante. Fíjense en la ecuación resultante que nosotros tenemos. Tenemos esta ecuación resultante de acá y obsérvense lo que dice. Tenemos un campo magnético variante en el tiempo que genera un campo eléctrico variante en el espacio. ¿Sí? Fíjense muy bien en el primer resultado que hemos obtenido. Un campo magnético variante en el tiempo generará un campo eléctrico variante en el espacio. Entonces, esa va a ser nuestra primera ecuación que hemos resuelto. Mediante la tercera ecuación de Maxwell, es decir, la ley de Faraday-Lewis. Es decir, hasta aquí, cópienlo. Copien lo que viene a ser la resolución, sobre todo, quería parar, pero copien desde acá, muchachos, la resolución, porque esta es una pregunta para su prueba, ¿sí? Para la primera prueba que ustedes van a dar, va a ser justamente esto de aquí, ¿no?
Ah, copien también esta parte de acá.
Listo, muchachos. A ver, entonces miren, de manera similar podemos observar lo que viene a ser en esta parte de acá. Ahora vamos a analizar este gráfico. Lo mismo, miren, tienen un rectángulo en esta vez para el campo magnético y utilizamos en este caso ya no de Faraday Lens, sino la Ampere Maxwell. Entonces cogemos lo que viene a ser, resolvemos la parte izquierda que vendría a ser la integral y obtenemos este resultado, ¿sí? Se obtiene lo que viene a ser un resultado muy similar. Lo que podemos ver es que ahora el campo magnético, es decir, este de aquí, ya no depende del tiempo, sino está dependiendo de la posición, es decir, en donde se está propagando, ¿ok? Luego, asimismo, buscamos a qué viene a ser igual el flujo y podemos obtener entonces esta ecuación de acá abajo. Igualamos las dos ecuaciones obtenidas y podemos observar entonces de que tenemos de que un campo eléctrico variante en el tiempo generará un campo magnético que se está desplazando. Esto ya nos llega a pensar de que entonces tenemos, miren, un campo magnético variante en el tiempo generaba un campo eléctrico variante en el espacio. Y también tenemos que un campo eléctrico variante en el tiempo generará un campo magnético variante en el espacio. Es decir, ahora sí tenemos los fundamentos matemáticos para decir que un fenómeno se puede ir desplazando en el espacio-tiempo, ¿sí? Entonces llegamos a estas ecuaciones de acá. Esta ecuación de aquí, fíjense bien, ahora sí tenemos la sustentación. Es una ecuación diferencial parcial de segundo orden, tal como lo ven, que nos dice que el campo eléctrico variante en el tiempo produce o genera también un campo eléctrico que varía en el espacio. De la misma manera, tenemos un campo magnético variante en el tiempo que generará un campo magnético variante en el espacio. Sabemos que estas dos formas de ecuación simplemente se van a propagar a una velocidad c, es decir, la velocidad de la luz. Esta velocidad de la luz la podemos identificar con esta fórmula de aquí. Es una fórmula que vamos a expresar o es una expresión que utilizaremos bastante para lo que vienen a ser los problemas, ¿no? La velocidad de la luz es igual a 1 sobre la raíz cuadrada de la permeabilidad magnética. Esta U es la permeabilidad magnética en el vacío por la permitividad eléctrica en el vacío, ¿sí? Si nosotros queremos resolver lo que viene a ser para poder encontrar a qué es igual esa velocidad, pues simplemente reemplazamos. Y aquí tenemos los valores de cada uno de ellos, de la permeabilidad y de la permitividad eléctrica. Reemplazando y dividiendo todo esto, pues nos sale este valor de aquí, que como ven es muy similar a la velocidad de la luz, es decir, a 3 por 10 elevado a la 8. Nos sale 2 puntos todo eso, pero por simplicidad de cálculos matemáticos, siempre hay un acuerdo de utilizar rápidamente 3 por 10 elevado a la 8. Esta rapidez es precisamente la velocidad de la luz, entonces. Existen soluciones más simples para lo que vienen a ser las ecuaciones para los campos eléctricos senoidales y para los campos magnéticos. Podemos observar que estas ecuaciones son muy conocidas, son muy similares a las que ustedes han venido usando o utilizando en circuitos eléctricos o en señales, en donde el campo eléctrico va a tener una amplitud que vendría a ser este máximo y tiene lo que viene a ser la parte del coseno en donde, como estamos viendo, va a depender de su frecuencia. W siendo su frecuencia angular, que es igual a 2pi por f, K el número de onda, X en donde se está propagando y T la variación del tiempo. De manera similar, podemos observar lo que viene a ser la parte del campo magnético. ¿Ok? No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. ¿Tienen alguna duda? ¿No? Bueno, la relación que nosotros tenemos de W sobre K es igual a la rapidez de una onda, que tendríamos 2pi por f, y el número de onda que es 2pi sobre el lambda. Si simplificamos, nos quedaría lambda por la frecuencia, es decir, la longitud de onda por la frecuencia, que sería igual a c, ¿sí? Entonces, podemos observar que esa ecuación se puede relacionar rápidamente con la rapidez. Por lo tanto, para las ondas electromagnéticas, la longitud de onda sería igual a c sobre f, es decir, es inversamente proporcional a la frecuencia.
teniendo en consideración que la velocidad a las cuales se propagan las ondas electromagnéticas es igual a la velocidad de la luz. Eso hay que tener en cuenta en lo que vienen a ser estas formulaciones. Tengan eh, mucho ojo, mucha consideración en estas fórmulas que serán utilizadas en problemas, ¿no? Que iremos viendo poco a poco. Tenemos aquí entonces ya la figura que puede representar todo lo que nosotros hemos venido viendo. Fíjense, tenemos un campo eléctrico que está oscilando en Y, tenemos un campo magnético oscila en Z, pero estos dos se están propagando en el eje X. Podemos observar cómo la amplitud que puede tener lo que viene a ser el campo eléctrico, miren en esta parte de aquí, es igual a la amplitud que tienen en el campo magnético. ¿Sí? Las amplitudes no varían. Y estas dos se están propagando a una velocidad, a una aceleración c, es decir, a la velocidad de la luz. Aquí también nos dice que al tomar estas derivadas parciales, pues podemos obtener estos resultados que nosotros tendríamos en esta parte de aquí. ¿Sí? En representación de lo que viene a ser justamente del campo eléctrico y del campo magnético. ¿Ok? Con estas ecuaciones nosotros podríamos entonces obtener lo que vienen a ser los módulos. Esta es una fórmula que podríamos utilizar. Los módulos del campo eléctrico, es decir, su valor máximo y el valor máximo del campo magnético, vendría a ser también igual a la rapidez de la luz. ¿Sí? Esta es una fórmula muy utilizada. E máxima sobre B máxima es igual a C. Entonces, estas también podrían ser debido a que nosotros acabamos de demostrar mediante una ecuación 3 que se demuestra que K es igual a E máxima y W es igual a B máxima, ¿no? Recuerden que el valor de lo que ven a ser de la velocidad de la luz es tan grande, es por eso que se interpreta por 3 por 10 elevado a la 8, ¿sí? Ténganlo muy en cuenta eso. Muy bien, muchachos, nos quedaríamos entonces hasta este punto, ¿sí? Nos quedamos hasta aquí. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud. ¿No? Ingeniero, disculpe, estas diapositivas las podemos encontrar en el aula. ¿Qué los dos subirían? Ingeniero, gracias. ¿Tienen alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? ¿Inquietud? No, ingeniero, en mi parte no. ¿Ninguna? No, ingeniero. Eso, muchachos, entonces nos quedaríamos hasta aquí, ¿no? ¿Sí? Pasen bien, muchachos. Nos vemos la siguiente. Gracias, ingeniero. Ok, ingeniero, gracias. Gracias, ingeniero, pase bien. Con respecto a lo que viene a ser el, ven que me hacen acuerdo. Espérenme un momento.
Bien, con respecto a lo que vienen a ser justamente el proyecto, muchachos, los temas, el tema en general al que vamos a relacionar, van a ser lo que vendría a ser un ensayo, ¿sí? Van a realizar un ensayo de lo que viene a ser, espérenme, para proyectar. Van a realizar un ensayo de cableado estructurado en las telecomunicaciones, muchachos. Entonces, lo que tendría que ir en ese ensayo vienen a ser las componentes principales. Copien lo que les estoy diciendo, ¿no? Lo que va sí o sí, muchachos. Va, componentes principales del cableado estructurado en las telecomunicaciones, normativas y estándares, topologías de red, flexibilidades, organización, seguridad, rendimiento, eh, lo que podría ser mantenimiento, diagnósticos y tal vez también planificación, diseño y las aplicaciones a las cuales va, ¿no? Entonces, todo eso es lo que en general debería ir, muchachos. Les voy a poner también por aquí por el chat lo que ustedes deberían hacer, muchachos. Cableado estructurado en las telecomunicaciones, eso es lo primero que tienen que, digamos, ese va a ser el tema en general. Cableado estructurado en las telecomunicaciones. De ahí lo que tendría que estar dentro de lo que viene a ser ese ensayo, viene a ser eh, componentes principales, luego normativas y estándares que se suele utilizar, ¿de acuerdo? Normativas y estándares, topologías de red también, el cableado estructurado, por ejemplo, en ciertas topologías de redes, cómo se utiliza, y sobre todo es donde más viene utilizado a nivel de telecomunicaciones. Mm, cómo, digamos, cómo es la organización, la flexibilidad, ¿sí? ¿Qué más? Seguridad, ¿qué más? Mantenimientos, correctivos, preventivos, mantenimiento y diagnóstico, entonces. Mm, y planificación y diseño. Y, ojo, no les estoy pidiendo de que hagan, ¿no? Un cableado estructurado, sino de que tengan en cuenta cómo se va a hacer, cómo se hace un cableado estructurado en telecomunicaciones. Entonces tengan en cuenta todas estas cosas, ¿sí? Componentes principales, normativas y estándares, topologías de red, flexibilidad y organización, seguridad, mantenimiento y diagnóstico, planificación y diseño y aplicaciones diversas de lo que viene a ser justamente el cableado estructurado. Tienen que realizar un ensayo de esto, ¿no? ¿Sí? Tienen que realizar un ensayo y en ese ensayo tiene que estar todo eso. ¿De acuerdo? Listo, ingeniero. Listo, ingeniero. Listo, ingeniero. El ensayo es digital. ¿Hay algún ¿Sí? formato, El ingeniero? ensayo tiene que ser digital. No, formato libre, número de hojas también los dejo libre. Eh, en este caso, el ensayo sí tiene que ser digital para poder ver el plagio. ¿De acuerdo? Listo, ingeniero. Esto ya viene a ser como parte del proyecto, ¿verdad? Es el proyecto. Este va a ser el proyecto. ¿Sí?
van a tener que investigar. Entonces tienen 2 meses para hacer la investigación de esto, ¿no? Listo, ingeniero. De igual manera, si tienen dudas, cualquier inquietud, se acercan, me preguntan o me escriben, ¿no? Ingeniero, los proyectos son individuales. No, en este caso son grupos. ¿De cuántas personas son ustedes? ¿De 3? ¿De De 5? 5. Usted dijo de 5, ingeniero. En las clases los armamos los grupos. Sí, entonces grupos de 5. Lo hacen en grupo, ¿no? ¿O quieren hacerlo individual? Grupo. En grupo. En grupo está bien. Ya, listo. Entonces queda en grupo lo que viene a ser el proyecto, ¿no? Listo, muchachos. No sé si tengan alguna otra duda, alguna otra inquietud, pregunta. Ingeniero, una pregunta. Disculpe, lo que pasa es que no puedo realizar mi asistencia de hoy. No me permite, no sé por qué. Llegaron tarde. Si ya No, no pusieron, ya nada. Es no, hasta sino que las... lo que pasa es que no se podía entrar a mi aula virtual y mandaron el link y solo eso que yo ingresé desde un link, no de mi aula virtual porque no abría. ¿Será por eso? Digo, no sé. Tienen que entrar a Zoom y creo que cuando están habilitados en Zoom, creo que ahí recién se les habilita la asistencia. Creo que algo así es. A Sí, las porque no 7:45, de 7:30 a 7:45 les tomé asistencia el día de hoy. Digamos que puede variar, ¿no? Esto del horario puede ir variando la asistencia, muchachos. Sí entré antes de las 7:45. Debe haber marcado. Ahí sí ya me equivoco. Ya, bueno. Gracias. ¿Tienen alguna otra inquietud, alguna otra duda? A ver. ¿No? A ver, listo, para que pongan la asistencia. Ahí queda habilitado, ¿no? ¿De acuerdo? Ahí queda habilitado para estas personas, para que pongan la asistencia, muchachos. No, no sé si tengan alguna duda, alguna inquietud. Ninguna. Entonces, listo, quedamos en ese tema de proyecto y en esas cosas que tendrían que ver. Listo, muchachos, nos vemos la próxima clase. Se cuidan.